Claro, ya hay carteles, Milei, Romina 10. Romina 10, 2023, que es sí, una de las sí, sí, armadoras de sí. Milei aquí en Rosario y en parte de la provincia. Me voy a la comunicación, ya está para charlar con nosotros Eugenia Rodríguez, analista económica del Centro de Economía Política Argentina. Eugenia, ¿cómo te va? Bienvenida a Democráticamente. Juan Francisco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. ¿Cuál es el análisis que hacen o que haces de las primeras medidas que ha tomado Sergio Massa en este Ministerio de Economía y algo más? Bueno, me parece que en concreto estas primeras medidas básicamente van a dos frentes, si se quiere, que están más vinculados a la urgencia, digamos, a la urgencia actual, que Ujú. son el frente cambiario y el frente financiero. En ese sentido, puntualmente, el problema central hoy tiene que ver con la falta de dólares, la falta de divisas en el Banco Central, y en ese sentido, el fortalecimiento de los dólares a partir de las medidas concretas que tienen que ver con, bueno, asegurar mediante digamos, un compromiso que si bien no se especificó detalles del mismo, pero sí lo aseguró el ministro, permitiría fortalecer en los próximos 60 días las arcas del Banco Central a partir del sector de exportación, agropecuaria, minería, ¿no es cierto?, pesca, lo que sabemos que son los sectores claves en materia de exportación, y sumado a eso algunos desembolsos ya confirmados con organismos internacionales. Esto me parece que viene a dar cuenta de un fortalecimiento a través de mecanismos que por ahora desestiman cualquier medida devaluatoria más brusca, que sabemos es lo que impacta en definitiva también de forma mucho más directa en los ingresos, porque bueno, obviamente pierde valor el peso y afecta de forma mucho más directa a los trabajadores y trabajadoras en un contexto donde este año el proceso inflacionario viene siendo, si se quiere, el problema más importante, que ahora un poco se corre de la agenda, bueno, por las corridas, por estas dificultades con las divisas, por las dificultades ya en materia más de lo que tiene que ver con el financiamiento del mercado en pesos, y ahí me parece el otro eje, que es el tema de, digamos, un mensaje al mercado en el sentido de, bueno, reducción del gasto, que ya lo había anticipado Batak a esa línea, ¿no? A través de, bueno, congelamiento por ejemplo, la planta del Estado, confirmar la meta con el Fondo Monetario. Lo novedoso, si se quiere, en ese sentido, es el tema de la segmentación tarifaria, la variable que se incorpora, que es ajuste también por consumo, ¿no? No solo Ujú. por ingresos y la inscripción de gran parte de la población para seguir accediendo al subsidio, sino también, bueno, que también va a haber un tope en el límite de consumo mensual que se va a subsidiar o que se va a financiar a través del Estado. Me parece que ese mensaje sí fue directamente concreto a garantizar una estabilidad más en materia de lo que tiene que ver con los pesos, y también esta apertura de la renovación de vencimientos próximos de la deuda en pesos, que apunta también a algo que quizás ahora menguó, pero que sigue vigente, que es esta especulación sobre un posible no pago o default de la deuda en pesos, que Ujú. hizo que también el mercado esté un poco reticente a financiar al gobierno y que aumentara a la par la emisión. Por eso también, ¿no?, este anuncio de reducción o fin, digamos, por el momento a la emisión de lo que llaman los adelantos del Tesoro del Banco Central. Ujú. Ujú. Creo que esos dos son los ejes muy vinculados a lo urgente. Después hay otras medidas, ¿no?, que a lo mejor perdieron cierta trascendencia porque no se explayó tanto, porque no fueron puntualmente ayer la cuestión principal, pero sí que tienen que ver con el mercado más de trabajo y el mundo laboral, donde creo que lo que se puede destacar es el tema de las jubilaciones, ¿no es cierto? Este bono que anticipó con la actualización de septiembre. Septiembre se viene actualización de la movilidad jubilatoria digamos, por la ley corresponde en el mes de septiembre. Nosotros desde CEPA estimamos que la actualización va a ser cercana al 15,4%. Eh, Falta el dato oficial, pero bueno, ya con los datos que tenemos de salarios y de recaudación podemos hacer esa estimación. Sumado a este bono, lo que pudimos averiguar sí es que sería de carácter una suma fija, perdón, y para Excepcional. todos, pero sí, pero de carácter remunerativo. Eso no es menor. Si se confirma que iría entre 5.000 y 7.000, también a confirmarlo, porque ayer no se dieron, digamos, detalles puntuales, pero por lo menos lo que sabemos hasta ahora.
y que sí permitiría obviamente un incremento que de este 15 se llegaría casi al 30, entre un 28 y un 30% finalmente el incremento en septiembre. Y la convocatoria al sector empresarial y sindical y al Consejo del Salario, ¿no es cierto?, para poner también sobre la mesa lo que está pasando en materia de ingresos. Me tiraste un montón de títulos y puntos que lo había agendado para ir charlándolo con vos en la entrevista. Una cosa que con esto quiero de alguna forma arrancar esa ida y vuelta, también habló del manejo del tipo de cambio, ¿no? En algún momento. Sí, bueno, esto que hablábamos del fortalecimiento de las reservas, en realidad es, digamos, tener reservas, a veces queda un poco lejos, o uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo incide tener más o menos reservas? Bueno, es clave para poder manejar, digamos, la política cambiaria de un país, para que cualquier, digamos, programa económico que se quiera poner en marcha tenga un respaldo de divisas que le permita justamente sostener el tipo de cambio, la relación dólar-peso que se, digamos, se defina como tal. En ese sentido, a partir de un tipo de cambio determinado, poder impulsar más la economía real, que tiene que ver con, bueno, cómo acceden, por ejemplo, los sectores productivos a divisas para importar y que no se transforme en una limitación para la actividad económica y para seguir ampliando la capacidad productiva. Bien, habló de los préstamos internacionales, volvemos otra vez a pedir prestado, ¿no? Que esto es otra cuestión. Sí, sí. Bueno, parte de los desembolsos estaban de alguna manera ya estipulados cuando se Ujú. firma el acuerdo a principios de este año para refinanciar, digamos, una deuda que era impagable en las condiciones en que estaba planteada con el Fondo Monetario Internacional. Estaban estipulados desembolsos, se demoraron en el tiempo, algunos se confirman y aparecen nuevos. Me parece que ahí sí falta detalle de cómo, qué va a pasar con estos desembolsos, ¿no? Tanto como vos bien decís, en cómo va a ser la financiación, como también cómo se van a utilizar tanto en materia de dólares como de pesos para poder justamente trasladarlo después a la economía local. Ayer un poco tiró el titular el ministro de los montos de los desembolsos o de que algunos están confirmados y otros en análisis, no el detalle específico de cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, por detrás de cada uno, que creo que es un aspecto no menor que falta conocer todavía. Ujú. Eugenia, así como hay preocupación por cumplir con el Fondo Monetario Internacional por esta deuda en dólares, algunos, muy pocos, tienen esta sensación de que por qué no se habla de la deuda en pesos que se generó durante los últimos años, durante estos últimos 2 o 3 años. Digo, ¿es para preocuparse? Porque está preocupado, se está preocupado por la deuda en dólar, pero ¿es para preocuparse también la deuda en peso o no es tan grave? No, no lo es, pero digamos, la clave en ese sentido es un gobierno para poder, digamos, financiarse, para obtener recursos, ¿no es Ujú. cierto? Lo hace usualmente a través de varios canales. Uno es, bueno, por ejemplo, el endeudamiento externo. Eso lo tenemos vedado a partir del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, o sea, está totalmente descartado el acceso a los mercados, porque, Ujú. digamos, como consecuencia del endeudamiento en 2018, que quedó totalmente, digamos, cerrado. Después es la emisión y el endeudamiento en pesos. La emisión, que justamente se aceleró este último tiempo también para dar respuesta, por ejemplo, a la demanda para sostener los subsidios energéticos, eh, siempre tiene que estar dentro de márgenes de equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, sí, el canal que queda es la deuda en pesos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el endeudamiento extranjero? ¿Por qué se pone siempre de relieve el endeudamiento en dólares? Porque nosotros los pesos los podemos emitir y podemos impulsar un programa económico donde a través del crecimiento y de la actividad productiva en sus distintas dimensiones se genere justamente la moneda local, o sea, refuerce la moneda local, haya actividad, haya producción y haya, digamos, crecimiento de la economía y por lo tanto no sea difícil obtener el financiamiento. El tema de los dólares, que nosotros obviamente no generamos dólares y que generalmente para poder dar respuesta a un endeudamiento se necesita tener externo, quiere decir moneda extranjera, reservas en el Banco Central. Eso termina siendo solucionable a través de mayor endeudamiento, que es lo que pasó sobre todo entre 2018 y 2019, en un endeudamiento con una extranjera que terminó con el, digamos, con el prestamista mayor en dólares, que es el Fondo Monetario, Ujú. y si no te somete o te agrava esta condición, por ejemplo, que tenemos ahora de
restricción externa, es decir, que necesitamos divisas para sostener la actividad productiva, pero no tenemos las suficientes, eso se agrava si además tenés deuda, tenés que pagar deuda en moneda extranjera. Por eso la diferencia, ¿no? No es lo mismo lo que implica para un país. El endeudamiento es parte de los recursos. El tema es que si lo haces en moneda extranjera tiene consecuencias mucho más gravosas que si lo haces en tu propia moneda. Decías que en vaya si es importante a partir de ahora fortalecer los dólares, la caja y ir a buscar acuerdos. Va a ser muy importante estas próximas horas los acuerdos que pueda alcanzar con el sector del agro, con el sector del campo, ¿no? Sí, sí, bueno, quedó un poco ahí ayer la expectativa a ver si cuál es esta, por ejemplo, preacuerdo o compromiso asumido con el agro, con la minería, con la pesca, que no se detalló, pero sí, me parece clave ver qué implica o si es similar, por ejemplo, a lo que se anunció por parte del Banco Central la semana pasada, esta liquidación anticipada a productores, pero bueno, con cierto acceso al dólar, ¿no es cierto?, en plazo fijo o pudiendo comprar para después liquidar en el MEP, en el mercado financiero, si son las mismas condiciones, si son otras, pero me parece clave ver cómo se va a lograr, cuánto tiempo, para, ¿no es cierto?, tener dimensión de cuánto realmente se puede sumar en liquidaciones en lo que resta del año. Y además hubo una convocatoria directa del ministro, por ejemplo, al sector de la mesa de enlace, ¿no es cierto?, al diálogo y a una mesa que me parece no menor, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier medida que se intente implementar, si tiene mayor consenso del sector, es mucho más fácil o de forma más pragmática se puede pensar que es más loable que se concrete, que se logren los objetivos que, por ejemplo, en este caso sería aumentar las reservas disponibles. Uh-huh. Una de las sensaciones que tengo es que se juega el minuto a minuto bueno, esta asunción de Massa en este cargo tan importante para equilibrar un lugar en el gobierno que ha tenido fallas, ha recibido muchas críticas, no han estado de acuerdo todos los sectores del propio gobierno. Hoy tampoco lo están. Hay que decir de que hay algunos que las medidas no le han caído bien. Grabois, por ejemplo. Ahora digo, sí, indudablemente que va a ser muy finito el tema para llegar, digo finito en el sentido de que va a haber que cumplir varias metas para no llegar a esa famosa frase que nadie quiere decir, que es la devaluación, ¿no? Sí, me parece que estas medidas anunciadas digamos, la confirmación nuevamente de que lo que se busca es evitar una devaluación brusca, van en ese sentido. Coincido también en que, sumado a lo que se anunció, va a ser necesario no solo ver qué digamos, eficacia tienen en el corto plazo, que sobre todo son medidas que apuntan más a lo inmediato, sino cómo se complementan quizás con alguna batería de herramientas que permitan no solo dar respuesta a esto más urgente, sino también, por ejemplo, a lo que viene pasando en materia de inflación con las distintas variables que inciden en el proceso inflacionario, por ejemplo, y que sabemos que, bueno, ejerce presión constante al alza de precios, tanto en julio como posiblemente también este mes, vayan a ser meses complicados en materia de índice de inflación. Si se logra también una articulación más integral en ese sentido, ¿no? Más que medidas aisladas, quizás que fue lo que predominó hasta el momento. Y creo que no es menor, por lo menos que se haya planteado toda esta serie de medidas que ayer un poco parecían un listado largo, ¿no? De medidas o de anuncios, algunos más precisos, otros más generales, pero que dan cuenta de una articulación justamente más integral de las distintas áreas. Quizás muchas cosas ya estaban funcionando o algunas en parte, pero las veíamos como muy separadas o sin este panorama más complejo y más completo de lo que puede implicar el desafío, como vos bien decís, de evitar una devaluación y sobre todo también de recuperar el poder adquisitivo que digamos, venía fuertemente golpeado, que la pandemia endureció las condiciones de la actividad productiva y puntualmente también de los ingresos, y que
con la inflación de este año, digamos, le cuesta repuntar y le cuesta sobre todo poder mejorar la calidad de vida de la población. Ujú. Dos o tres preguntas, Eugenia, y desde ya te agradecemos y aprovechamos tu amabilidad para consultarte sobre algunas cuestiones. Bueno, aquí te cuento que estamos en medio de una semana donde hubo y hay paros de 6 aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Entiendo que sos rosarina, ¿no? Sí, sí, soy rosarina. Pero vivís en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, por eso decía, aquí en la provincia de Santa Fe te contaba sobre esta cuestión de que hoy, bueno, esta semana tienen los 6 gremios, los 6 sindicatos estatales tuvieron paros. Docentes los de martes y miércoles, hoy se cumple el segundo día de paro de los estatales ATI y UPCN, también CIPRUS y AMRA, que piden en realidad reapertura de paritarias y demás, algo que, a ver, hay que abordarlo y que Massa al llamar al Consejo de Salario lo tiene en cuenta. Esto, ¿cuál sería el impacto en los números? ¿Cuál sería el impacto en la economía si se tiene que discutir nuevamente salarios? Bueno, me parece que, digamos, una cosa es digamos, lo que tiene que ver con el déficit, el gasto, reducir, digamos, el margen de gastos para cuestiones puntuales como los anuncios que se vinieron haciendo, y otra cosa tiene que ver con en materia de ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, hay sin dudas una situación salarial muy complicada para, digamos, el promedio de los sectores del trabajo, pero puntualmente, por ejemplo, para lo que es el sector público y de los trabajadores no registrados, que los ubica aún por, digamos, niveles por debajo de diciembre de 2019. Ujú. En ese sentido, creo que es necesario justamente las mesas sectoriales con los representantes del sector de trabajo y también con el sector empresario, con la parte que corresponda, para poner en discusión, digamos, por ejemplo, el último dato de mayo da cuenta de que el sector público está 2 puntos por debajo de diciembre de 2019 y el trabajador informal está 10 puntos todavía por debajo de 2019. El privado registrado está mejor en el sentido de que está más a la par, es decir, le da una pelea un poquito más cercana a la inflación mensual. Ujú. En ese sentido, me parece que sin dudas los ingresos de la población son un factor a discutir, digamos, a poner sobre la mesa. El impacto, obviamente, depende siempre también de esto que nosotros decimos, bueno, el déficit, el problema es cómo se financia, entonces me parece que la discusión es de dónde se obtienen los recursos y hacia dónde se destinan, no que no hay recursos directamente o que no puede haber, digamos, financiamiento, sino de qué manera se obtienen esos recursos y hacia dónde destinarlos. Me parece que reforzar los ingresos, reforzar el poder, mejorar el poder adquisitivo de la población, tiene que estar entre los temas centrales de discusión. Bien, para cerrar, y esto quizás una opinión me gustaría que me des, quizás no sé si lo han hablado en el CEPA o no, ¿habrá que pensar en algún momento en penalidades más fuertes para los mercados especuladores, para las agencias especuladoras que de alguna manera hacen desestabilizar en momentos donde hay una crisis, generan más desestabilización? Bueno, nosotros venimos justamente planteando esto que vos decís en el sentido de ver que, digamos, los incentivos, por ejemplo, para los distintos sectores, para la inversión, para, bueno, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de liquidar, pero también para el cumplimiento de los acuerdos como precios cuidados, son clave. Pero además de los incentivos o de asegurar ciertas condiciones de equilibrio y de orden en la economía, también está la parte más de control, de fiscalización y de sanción, digamos, justamente para que, digamos, el cumplimiento sea efectivo. Vimos, sobre todo en los meses de marzo y abril, por lo menos son los últimos datos que teníamos disponibles, digamos, un gran incumplimiento del acuerdo más general que existe, por ejemplo, en materia de productos como alimentación, higiene, que tiene que ver con precios cuidados, ¿no? Un gran incumplimiento que llegaba al 40%, con faltantes en la góndola. Este mes, o el que pasó, que es el mes de julio, los primeros días remarcaciones donde, ¿no es cierto?, desde el sector del comercio se hablaba de listas con hasta 20% de incrementos o falta de provisión o de estoqueo en algunos productos muy vinculados, como decía recién, a la canasta básica.
Me parece que además de incentivo o de las mesas de encuentro, de discusión y de los acuerdos que son fundamentales, también es necesaria una política de fiscalización y de sanción, sobre todo pensando en los grandes grupos económicos de cada sector que tienen, digamos, beneficios también por parte del Estado, en el sentido de, en pandemia sabemos el rol clave que jugó el Estado, por ejemplo, en materia salarial, para poder cumplir con el salario en el sector privado. Pero también hoy existen beneficios crediticios, beneficios impositivos, por ejemplo, sobre los que se podría, digamos, hacer una articulación, sabiendo que son sectores que se ven, digamos, o que pueden acceder a los mismos, lo que está perfecto, obviamente, pero que por otro lado, ¿no es cierto?, remarcan afectando directamente los productos que consumimos, digamos, los argentinos y las argentinas. Entonces nosotros vemos, digamos, la importancia de tener un observatorio, una fiscalización con información, digamos, con datos específicos de cuáles son los costos, cuándo los aumentos están vinculados a los costos y cuándo tienen que ver meramente con cuestiones especulativas. Y además de eso, digamos, una política también de sanción con información que el Estado pueda reunir, ¿no es cierto?, a través de sus distintas áreas y pueda ver qué es lo que está pasando y, en definitiva, que cualquier crecimiento, cualquier, digamos, estímulo a la actividad económica no implique, digamos, una apropiación de los ingresos que se generan solo por un sector reducido en detrimento de la mayoría de la población. Eugenia, muchísimas gracias por la atención y desde ya te digo que vamos a volver a convocarte en estos micrófonos para analizar la política económica de la Argentina y por supuesto de otros lugares también seguramente, pero sobre todo nuestra economía argentina.